estudio que vamos a tener ahora nos ayuda a comprender un poquito más de la palabra del Señor. Y nosotros no podemos dejar de ser seres emocionales, no podemos dejar de serlo. Nosotros somos más emocionales que intelectuales, eso es así, ¿verdad? Inclusive compramos cosas, hacemos cosas más por emociones que por necesidad. Y tomamos decisiones, al final dos cosas son iguales, ¿verdad? Casi iguales, y nos vamos por la decisión es por las emociones, después de haber visto lo intelectual y a veces solamente lo emocional. Pues este tema tiene mucho que ver con el aspecto emocional, amados hermanos. Tiene que ver, más que lo emocional, tiene que ver con el emocionalismo. Entonces, esperemos en el Señor que nos bendiga en este estudio. Así es que vamos ya a la carta a los Corintios, al estudio a la carta a los Corintios. Yo sé que es una bendición y será una bendición para cada uno de nosotros. Comenzamos Corintios capítulo 14. Comenzamos en esta noche con el capítulo 14 de Primera de Corintios. Ponemos la palabra de Dios y comenzamos el estudio en este momento. Primera de Corintios capítulo 14, versículos del 1 en adelante. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, amados hermanos, el tema ahí está puesto sobre la mesa, el don de lenguas. Ya el versículo 12 habló un poquito sobre las lenguas, pero todavía hay mucho que compartir. De hecho, este estudio lo vamos a dividir, este capítulo lo vamos a dividir en 2 sesiones. Dios quiera que podamos realizarlo. En este momento vamos a ver qué es el don de lenguas, cómo se manifestó, cuál fue su origen y cómo lo ve el apóstol Pablo, cuál es la posición de Pablo respecto al don de lenguas en sí. En el próximo miércoles vamos a ver las reglas del don de lenguas que debe cuidarse dentro de la congregación, dentro de la reunión de los santos. Y al final del estudio vamos a dar nuestra opinión sobre el don de lenguas en la actualidad, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar hasta el final, después que podamos ver todo lo que es el estudio del don de lenguas. Fíjense, amados hermanos, el don de lenguas no nace definitivamente en el capítulo 14 de Primera de Corintios y inició prácticamente en la era de la iglesia, inició en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y fue para la fiesta de Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derramó como lenguas de fuego en cada uno de los discípulos. Entonces quisiera que pudiésemos ir a ese texto para que podamos tener la perspectiva de cómo surgió en la iglesia el don de lengua. Recuerde que ya el Señor Jesucristo había sido crucificado, había resucitado, ya había Él ascendido, había pasado alrededor de 40 días con su iglesia después de la resurrección y luego ascendió y ya muchos, un grupo de 500 personas lo vieron ascender en las nubes hacia el cielo. Y Él les dijo que se esperaran, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, eso pasó y está narrado en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y el Señor utilizó la fiesta de Pentecostés para realizar la manifestación directa del Espíritu Santo sobre su iglesia. Ahora, vamos al punto. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 1.
capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, oiga esto, unánimes juntos, es decir, con todo el mismo pensamiento juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y oiga esto, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Vamos a tratar de explicar hasta el momento qué es lo que pasó. Todos los discípulos estaban reunidos, ¿verdad? Estaban los 11, ya no estaba Judas, y entonces ellos estaban en un solo sentir. Después de haber estado con nuestro Señor Jesucristo, después de verlo resucitado y tener más enseñanzas con Él, ellos estaban unánimes juntos. Pero definitivamente que no tenían todavía la misma actitud que tenían cuando Él estaba presente, porque cuando Él estaba presente, pues dependían de Él. Él los protegía, los alimentaba, los guiaba, hacía los milagros y ellos solo estaban al frente recibiendo la bendición de estar a la par del Señor. Cuando Pedro estuvo a la par del Señor, fue capaz de caminar sobre las aguas, fue capaz de hacer 1 y 1000 cosas, de enfrentar al grupo de soldados que llegaron a capturar al Señor Jesucristo. Siempre cuando estaba a la par del Señor Jesucristo, Pedro era muy fuerte. Pero el Señor Jesucristo se fue. Ya el Señor les había dicho, les conviene que yo me vaya, porque así yo les mandaré otro consolador, porque el primer consolador es el Señor Jesucristo, el otro consolador el Espíritu Santo. Entonces ellos estaban con temor. Yo sé que por más entusiasmo y por más motivación que pueda haber, estaban todavía con temor. Pero apareció, dice el versículo 1, que estaban todos juntos y estaban unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Vea que no dice que apareció un viento que soplaba, sino que se escuchó, fue un trueno y de repente un viento fuerte. O sea, no era viento, era como un viento. Y entonces dice que ese mismo llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, el Espíritu Santo se apareció de manera que los discípulos pudiesen sentirlo, pudiesen percatarse de su presencia, donde todos ellos estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas, dice, como de fuego. No eran lenguas de fuego, sino que eran lenguas como de fuego, asentándoles sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Usted ha visto las fotos que aparecen como una especie de lengua sobre ellos. Realmente no sabemos si fue eso literalmente, pero la Biblia dice que era como lenguas de fuego. Y entonces, cuando eso pasó, cada uno de los discípulos fue lleno del Espíritu Santo. Allí cambió realmente la vida de ellos. Ahí totalmente cambió su visión, se llenaron de valor. Después de ser hombres temerosos que dejaron a nuestro Señor Jesucristo solo, que yo le aseguro que si hubiera sido el 13º discípulo, igual quizás hubiese salido corriendo frente a Roma y a los demás. Entonces, pero a partir de ese momento que el Espíritu Santo estaba en ellos, el Espíritu Santo les dio la convicción de que a partir de ahí ellos estaban inclusive dispuestos a entregar su vida por el Evangelio y por su Señor, y de hecho así lo hicieron. Y entonces inmediatamente, oiga esto, inmediatamente ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, pero no lo que ellos querían, ni siquiera las palabras que a ellos se les ocurría, sino que según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, vea lo que eran, porque no eran palabras sin sentido, sino que para alguien que estaba cerca de ellos, esas palabras sí tenían sentido. Mire lo que dice el versículo 5 del libro de los Hechos.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones. Se recuerda que estaba en la fiesta de Pentecostés, entonces los judíos venían de todos lados. Varones piadosos, es decir, varones religiosos, santos, de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, cuando dice de todas las naciones bajo el cielo, lo que está diciendo que ellos tenían el idioma que se hablaba en Israel y el idioma que ellos hablaban en sus lugares, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que vivimos en Estados Unidos, regresamos a nuestro país, hablamos el idioma que se habla acá y hablamos el idioma que se habla en nuestro país. Imagínense los que puedan estar en Rusia, regresan a su país y hablan ruso y además hablan la lengua de su país. Entonces, eso era lo que pasaba. Entonces, cuando llegaron, habían personas que hablaban diferentes idiomas. Oiga esto, diferentes idiomas. Entonces, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, el versículo 6 dice lo siguiente. Dice, y hecho este estruendo, o sea, realmente se escuchó, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno, oiga esto, les oía hablar en su propia lengua. O sea, los discípulos no hablaban jerigonzas, sino que hablaban las diferentes lenguas que ellos no podían hablar según su capacidad. Ellos no tenían conocimiento de esa lengua, pero hablaban la lengua de las personas que estaban a su alrededor. Entonces, se da cuenta que ese don de lenguas no era para que ellos hablaran idiomas que nadie entendía, sino que era para que ellos pudiesen, oiga, y ponga atención a esto, pudiesen hablar las lenguas de las diferentes personas que estaban cerca, para que ellos pudiesen hablar las glorias de Dios. Y fíjense que el versículo 7 nos explica, nos da un poquito más de explicación y dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? O son otras, porque Galilea era un lugar pequeño donde no había mucha gente letrada. Entonces dice, estos son galileos, estos no pueden estar hablando todos los idiomas que nosotros hablamos. Entonces se dan cuenta que no estaban hablando jerigonzas, sino que estaban hablando diferentes idiomas. Y todavía dice el versículo 8, oiga, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Habían nacido en otro lado, pero eran judíos. Entonces decían, ¿cómo ellos hablan esto? Y ahí el versículo 9 nos habla de las diferentes lenguas, ¿verdad?, que hablaba cada uno de ellos. Y entonces ahí podemos ver que sí eran idiomas. Entonces, las personas que ahora, oiga esto, las personas que ahora hablan en lenguas, si es el mismo don de lenguas, tendrían ellos que hablar un idioma extraño para ellos, hablando personalmente, extraño para ellos, pero conocido para alguna de las personas que esté cerca, ¿verdad? Y les oían, y en el versículo 11 dice que era lo que ellos hablaban, y dice, hablando todavía de los idiomas que se hablaban, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Oiga, miren lo que hablaban, las maravillas de Dios. En otras palabras, cuando alguien habla en lenguas, lo que habla son maravillas de Dios. Más adelante vamos a ver que Pablo dice que hablan misterios. Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos pensar que el don de lenguas es un don sin más sentido de que alguien se pueda sentir espiritual, porque todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito específico. Nada es por gusto. Y hay una
multitud de dones, así como personas hay en la iglesia. Entonces, no podemos decir que los dones que Dios da son los que aparecen enumerados en alguna porción de la Biblia, como Romanos, como Corintios, no, sino que hay muchísimos más. Y por eso ponerse a detallar qué es cada don es realmente una tarea infructuosa. Y este don de lenguas, amados hermanos, también fue dado por Dios en ese momento para un propósito específico, para que aquellas personas que no eran cristianas, porque el cristianismo prácticamente estaba naciendo con fuerza, pudiesen poner atención, pudiesen llamar, es como una bomba que pasó para que todos atendiesen y pudiesen ver algo extraordinario. A partir de allí, usted puede ver en los versículos más adelante que el apóstol Pedro se puso en pie, después de ser el temeroso Pedro, se puso en pie y predicó uno de los sermones más increíbles que se fueron predicados, y mire, y uno de los sermones más fructíferos que se han predicado, porque miles de personas se convirtieron en ese momento. Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta que el don de lenguas nació así como un don para la iglesia en este tiempo de los apóstoles y en la fiesta de Pentecostés. Ese fue uno de los regalos de Dios para la iglesia. Hablo de regalos como hablando de un don espiritual. Entonces, cuando venimos ya a Corintios, el apóstol Pablo, recuerde que la carta a los Corintios era una carta correctiva que surgió en respuesta a lo que los líderes de la iglesia veían que estaba ocurriendo dentro de la iglesia y que querían la opinión de Pablo para poder hacer los correctivos necesarios bajo la sombra o la dirección de un apóstol. Entonces, amados, y Pablo contesta y comienza a corregir a cada uno de los problemas que se le plantearon en la carta que él recibió. Recuerde que Corintio estaba lleno de idolatría, lleno de paganismo, y una de las prácticas paganas era el entrar en ciertos éxtasis para poder hablar supuestamente el idioma de los dioses. Se recuerda que la misma Biblia dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y es porque también los romanos, por ejemplo, se embriagaban hasta el tope y luego vomitaban y seguían tomando, porque en su embriaguez ellos consideraban que en su embriaguez ellos podían comunicarse con los dioses. Muchas tribus paganas entran en diferentes éxtasis a través de drogas, a través de inclusive estábamos leyendo con mi esposa un reportaje y nos sorprendió a mí, por lo menos yo no sabía nada de eso, que hay lugares donde agarran los sapos y le pasan la lengua, no sé qué cosa, pero toman algo del sapo, porque ese tipo de sapo tiene algo, una sustancia que los hace entrar en un éxtasis fuertísimo, y entonces están en un momento como les digo, de éxtasis. Entonces los paganos hacían eso para comunicarse con sus dioses, y ellos en ese momento hablaban una lengua supuestamente de los dioses. Entonces el problema es que el don que Dios dio, el don de lenguas, el propósito era para hablar con los que estaban afuera, que ellos pudiesen escuchar en su propia lengua las maravillas de Dios, se estaba confundiendo, se estaba mezclando con esa práctica pagana del don de lenguas. Fíjense que este don de lenguas, eso se llama glosolalia, y esto es, según los lingüistas, es la vocalización fluida de sílabas, oiga esto, sin significado comprensible alguno. En unas creencias religiosas como el pentecostalismo, esto es un diccionario secular, como el pentecostalismo, donde a esta práctica se le conoce como el don de lenguas. A tales sonidos se le considera un lenguaje divino desconocido a la
hablante. Sin embargo, esto no era el don de lenguas. El don de lenguas es más conocido como xenoglosia o xenolalia, y eso quiere decir que alguien que no tiene la capacidad del idioma divinamente recibe esa capacidad momentánea para dirigirse a algunos que tampoco él sabe, les habla en su idioma, y los que son hablantes de ese idioma escuchan y reciben el mensaje. Entonces usted sabe que en este tiempo pues la práctica esa y el objetivo de ese don se ha perdido en verdad. Se ha perdido, y usted puede estar en una reunión donde cada quien habla como quiere, donde quiere, y vamos a ver un poquito más adelante que Pablo ordena que debe haber un intérprete, o que si no mejor se calla. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ser muy sobrios y más que todo muy bíblicos. Y fíjense que el problema es que este tiempo, la experiencia, el lado experimental, se le da más importancia que a lo que dice la Escritura. Y entonces aquí podemos estar explicando todo lo que la Biblia dice, pero alguien me va a decir, pero es que a mí me pasó tal cosa. Yo en lo personal tengo esta experiencia. Pero amados hermanos, cada experiencia uno la puede discernir dependiendo cómo uno se encuentre. O sea, es bien subjetivo cada cuestión experimental. En cambio, la palabra de Dios es una y no cambia. Entonces, volviendo al estudio de esta noche, al texto, dice el apóstol Pablo en el versículo 1, seguid el amor. Oiga esto, porque acá el capítulo 13 nos habla sobre algo superior al don de lenguas, que es el amor. Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales. Pero vea la insistencia de Pablo, y esto lo vamos a ver en varias ocasiones. Pero sobre todo que profeticéis. Amados, el profetizar, si bien es cierto, él habla sobre el presagio de situaciones futuras, el hecho de predecir algo en el futuro, pero ese es el aspecto más, por decirlo así, más vulgar o más común o más conocido de las personas. Pero la verdad es que el profeta es alguien que podía, en la visión de Dios, en el propósito de Dios, en el sentido de Dios, venir y dirigir a un grupo de personas. Esa es principalmente la capacidad que debe tener un profeta, de entender la visión de Dios, entender el propósito de Dios y dirigir a otras personas bajo ese propósito, más que hablar del futuro. Y ahora que nosotros ya tenemos la palabra de Dios completa, amados hermanos, ya nosotros deberíamos de depender más de la palabra de Dios que por situaciones que nosotros realmente no podemos controlar. No podemos comprobar, no solo controlar, sino que comprobar y saber si alguien está diciendo o no la verdad. Es bien difícil. Entonces nos tenemos que ir a la palabra de Dios, y las personas que dirigen y predican la palabra de Dios nos están trayendo la visión de Dios y nos están ayudando a vivir en esa visión de Dios ahora según la palabra de Dios. Entonces, Pablo insistía que sobre todo profeticen. ¿Por qué? Dice más adelante, dice el versículo 2. Oiga esto, por favor. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Note esto. Perdón. Dijimos que el que habla en lenguas les habla a los hombres que conocen el idioma en el que está hablando, pero al no haber nadie que conoce el idioma, solo Dios sabe lo que está hablando. Él no, si es que en verdad está hablando algo, pues, porque desgraciadamente en este tiempo, pues, y yo he estado en lugares donde dan clase para hablar en lenguas, cual si no fuera un don del Espíritu Santo, sino que una práctica, pues, pero dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, si está hablando, si es un don de lenguas, tendría que haber alguien, un receptor,
sino que si no solamente le está hablando a Dios, aunque pueda que sea cierto y pueda que esté hablando misterios, pero nadie le entiende. Y si nadie oiga bien, y si nadie, yo estoy tratando de hablar con respeto, ¿verdad? Pero si nadie entiende lo que está diciendo, ¿de qué puede servir? Y todos los dones que Dios dio a la iglesia son para su edificación. Y si usted no entiende lo que se está hablando, es imposible que lo que se hable le edifique, porque usted tiene que recibir intelectualmente, usted tiene que recibir lo que se está hablando. Y si usted no entendió, y por eso mucha gente está en el sermón y están idos y de repente quieren poner atención, ya el sermón ya no lo entienden, porque tienen que estar con la mente, corazón y cuerpo atentos a la palabra del Señor. Vea lo que dice el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para, oiga esto, los tres aspectos de la predicación: edificación, exhortación y consolación. Entonces, no puede haber edificación si no comprendemos lo que ahí dice. No podemos ser exhortados si no entiendo lo que están hablando. Y mucho menos me va a traer esa palabra consuelo si no sé qué dijo. Entonces, si el don de lenguas tiene que unirse a la edificación de la iglesia, dice el versículo 4. Oiga esto. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Acuérdense que en el tiempo que se está hablando, el don de lenguas era algo 100% actual, se estaba dando, pero había una práctica incorrecta y había una fusión, una confusión de la práctica en lenguas de los paganos con el don de lenguas que Dios había dado. Entonces, pero cuando un don, oiga esto, cuando un don aparece de Dios para la iglesia, y principalmente como el don de la predicación o el don de profecía, eso edifica la iglesia, va haciéndola cada vez más fuerte. Y entonces, versículo 5, oiga esto por favor. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí aparece el apóstol Pablo, aquí habla de 3 dones. Habla del don de lenguas, habla del don de profecía y dice que el don de profecía es superior al don de lenguas. ¿Por qué es superior? Porque edifica, porque trae un fruto para la congregación. Los dones que no traen fruto son los dones menores. Y es una cuestión bien difícil porque yo recuerdo que estuvimos asistiendo, recién venidos a este país, a una iglesia pentecostal. Y íbamos a la iglesia pentecostal porque yo trabajaba y no tenía otro tiempo para las iglesias bautistas que yo conocía. Y la única iglesia que yo vi que tenía culto el día que yo tenía libre era una iglesia pentecostal. Y como la Biblia dice, sin dejar de congregarse, como algunas tienen por costumbre, pues nosotros fuimos, ¿verdad? Y ahí estuvimos congregándonos. Yo iba solamente los martes porque trabajaba domingo. Trabajaba sábado y domingo, entonces solo iba los martes. Estuvimos ahí alrededor de 6 meses y allí pasaron 1000 cosas, porque ahí se había supuestamente de todas las manifestaciones. Y entonces, amados hermanos, le puedo decir que el don, la profecía o la predicación edifica, enriquece el corazón de la iglesia, y por eso es que es más alto el don de profecía. Pues ahí me dijeron, mire, y usted ya fue, oiga esto, y no sé si lo han dicho a usted también, usted ya fue bautizado en lenguas. Entonces, como que usted ya es cristiano y al ser bautizado en lenguas, usted tiene un lugar más alto. Y la Biblia no habla de eso. En absoluto no habla de nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, y ese momento, eso pasa cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal. Pero todos estos detalles vamos a hablarlo el próximo miércoles con un poquito más de profundidad, un poquito más de detalle. Entonces dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas.
Y ahí agrega el tercer don, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cuál es el tercer don que aquí el apóstol Pablo dice? El don de interpretación de lenguas. Si hay alguien que interpreta las lenguas son una bendición para toda la iglesia. O sea, que entre más beneficio traiga toda la iglesia, más alto es el don, mayor es el don. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, o el cuerpo de Cristo. Si usted en su cuerpo, usted toma algo que beneficia todo su cuerpo, es mejor que algo que solo beneficia sus manos, por decirlo así. Entonces, el don que bendice a más personas es un don mayor. Entonces, dice el versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, oiga esto, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o profecía, o con doctrina? Entonces Pablo les está diciendo, cada una de estas, la revelación, la ciencia, la profecía o la doctrina, ayuda para afirmar a la iglesia, para que la iglesia se oriente, para que la iglesia aprenda a hacer las cosas, para que la iglesia camine conforme al propósito del Señor. Pero ¿de qué sirve cuando el que habla en un idioma que nadie entiende? No sirve de absolutamente nada. Entonces Pablo estaba corrigiendo, estaba tratando de frenar un poco por decirlo así, la fiesta de lenguas que tenían en la iglesia, donde nadie salía enriquecido y todos salían enloquecidos, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 7, dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? En otras palabras, si no hay ninguna regla de sonido, ninguna armonía, ¿cómo van a saber cuál es la melodía que están tocando? Pero en cambio hay personas que se sientan, digamos, en un piano o tocan una guitarra y ellos comienzan a tocar y usted exactamente solo los escucha unos segundos y usted sabe qué es lo que están tocando, porque identificó correctamente lo que ellos están tocando, porque lo están haciendo bien. Entonces, amados hermanos, cuando hay alguien que habla con palabras que se entienden, esta persona me edifica, esta persona me exhorta, esta persona me ayuda a comprender. Y sigue diciendo el apóstol, dice el versículo 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Por qué? Porque la trompeta tenía un toque de la trompeta que el pueblo sabía que cuando la trompeta sonaba así, todos se tenían que preparar porque iban a la batalla. Por eso es que también nosotros vamos a conocer, no sé cómo, pero vamos a conocer la final trompeta cuando Cristo venga por nosotros. Entonces, pero si la trompeta suena por sonar, no tiene ningún sentido. No es más que un ruido. Y entonces dice el versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Creo que no tiene ni mucha explicación, está súper claro. Tantas clases, oiga esto, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Y entonces el apóstol trae de nuevo y dice que el don de lengua son idiomas de alguna persona, de alguno de los oyentes, no un idioma que se abre en África, no el idioma de los ángeles, no. Fíjense que cuando en 1 Corintios 13 dice que si yo hablase lenguas angelicales, o sea, Pablo está haciendo una comparación, pues. O sea, no es que cuando alguien habla en lenguas, habla la lengua de los ángeles. ¿Y de qué sirve si los ángeles no van a hablar contigo? Y realmente no tienes nada que decir a los ángeles. La palabra que tú levantas es para que te la escuche Dios. Entonces dice el versículo 11, y oiga esto por favor, dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, o sea que no las entiendo, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. O sea, no nos vamos a entender. No nos vamos a entender. Entonces Pablo está combatiendo, el desorden que había en Corintio respecto
al don de lenguas. Y fíjense que muchas, y como se lo dije hace un rato, para muchas iglesias el don de lenguas es sinónimo de madurez espiritual. En cambio, el apóstol Pablo, a una iglesia que estaba lleno supuestamente y rebalsaba del don de lenguas, el apóstol Pablo les dice: vosotros sois niños en la fe, porque el don de lenguas no era una manifestación de madurez. Es más, ningún don es manifestación de madurez. La madurez viene cuando nosotros sabemos enfrentar los problemas de la mano con el Señor y nos mantenemos firmes en la fe. Allí somos maduros. No porque yo hago esto, no porque profetizo, porque hablo en lenguas. Eso es un regalo. La Biblia dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Entonces, nosotros no podemos gloriarnos ni pensar que soy maduro porque tengo esta capacidad que Dios me ha dado. No, la madurez es lo que yo hago con lo que Dios me ha dado y con lo que Dios permite que a mí me suceda. Entonces, amados, dice el versículo 12: así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El propósito de los dones, edificar la iglesia. Y entonces, si usted quiere edificar la iglesia, usted tiene, mi querido hermano, que procurar utilizarlos para la obra del Señor, no para exaltarse usted, no para otra cosa más que, oiga esto, la iglesia crezca, los hermanos aprendan, se edifiquen, se consuelen, sean exhortados. El que está caminando mal sea exhortado a caminar en bien. Mire, cuando somos confrontados con la palabra, y por eso es que cuando hablamos de profetizar, entra con toda la autoridad la predicación. Cuando somos exhortados por la palabra de Dios, muchas veces la exhortación nos duele porque nos encuentra a nosotros en una actividad pecaminosa. Entonces duele, nos sentimos mal, pero eso nos lleva al arrepentimiento si nosotros reconocemos nuestro error. Entonces, amados, pero si viene y no entiendo lo que está hablando, de nada me sirve. No hay manera que pueda haber, que yo pueda ser confrontado y que esto me traiga al arrepentimiento y al regresar al camino en algo que yo no entiendo. Entonces dice el versículo 13, por lo cual el que hable en lengua extraña pida oración para interpretarla. Y fíjense que dice la Biblia que el don de lenguas el Espíritu lo da como Él quiere. Entonces, no es en respuesta a nuestra petición. El apóstol lo que está haciendo aquí es controlando, tratando de poner un freno al desorden del don de lenguas. Entonces, si tú tienes el don de lenguas, si quieres hablar en lenguas, háblalo si puedes interpretarlo. Entonces dice Pablo, sigamos, versículo 14, ya estamos por terminar. Versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pero oiga esto, pero mi entendimiento queda sin fruto. Oiga y ponga atención a esto, porque estamos hablando de la persona que ora en lenguas. Dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, o sea, por dentro estoy orando supuestamente, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, por eso es que en la práctica alguien puede hablar en lenguas, pero ella quedó prácticamente vacío porque su entendimiento no percibió nada, no le agregó nada para una mejora en su vida personal. Y por eso es que después de leer esto es fácil explicar por qué mucha gente supuestamente entra en ese tipo de trances y es una cuestión increíble y uno, wow, todo lo que hace, todo lo que le pasa, y hay gente que tiembla, hay gente que se tira al suelo, hay gente que hace un montón de cosas. Digo yo, si uno tiene cierta, ¿cómo se llama? Ese éxtasis, eso debería de cambiar mi vida. Yo recuerdo, y eso es algo bien personal, yo sé que es parte de mi experiencia y que puede ser muy relativo y puede ser criticado por todos. Yo estaba pasando un momento bien difícil, mi esposa estaba embarazada de mi último hijo, el doctor dijo que era un embarazo de súper alto riesgo, es más, sugirió que abortáramos al bebé, pero nosotros dijimos no y seguimos y orábamos y
organizamos vigilias, llevábamos predicadores, llevábamos ministerios de alabanza y se hacían unas vigilias preciosas. Y entonces en una de esas yo estaba llorando al final y yo levanté mis brazos y le pedí al Señor que me ayudara y que me diera una muestra que iba a estar conmigo. Yo sentí que Él me abrazó. O sea, yo sentí unos brazos. Yo no sé si así pasó. No fue si mi emoción me llevó a eso. Pero, amados hermanos, eso quedó grabado en mi mente. Y cada vez que yo quiero hacer otra cosa, cada vez que yo me siento solo, cada vez que ¿cómo les explico? Cuando yo voy a enfrentar una tentación, cuando yo voy a enfrentar eso, yo me acuerdo de aquel momento y digo, no, yo no puedo hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Porque Dios me mostró que estaba conmigo. Entonces, eso ha cambiado mi vida, cambió mi manera de hacer las cosas, cambió la dirección de mis pasos. Y yo veo tanta gente que dice que hace, que cae, que da y se levanta y tienen una vida tan desastrosa, tan llena de líos, o sea que eso no hizo nada en su vida, no hace nada ese don y esas manifestaciones espirituales no transforman su vida. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en el versículo 14, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y si mi entendimiento queda sin fruto, mis hechos quedan sin ningún propósito, sin ningún fruto. Porque primero es aquí, primero en mi mente, primero está el convencimiento. Por eso es que dice la Biblia que el Espíritu Santo viene y me convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo entra y choca mi entendimiento, me contraargumenta, me convence y yo me rindo a Él. Así es. O sea, no hay conversión si yo intelectualmente no he sido convencido por el Espíritu Santo. Versículo 15, oiga esto por favor, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esa es la verdadera adoración. Palabras que yo entiendo. Esa es la verdadera alabanza. Palabras que salen del fondo de mi corazón, que yo estoy convencida de ellas y yo se las rindo a mi Señor, se las canto a mi Señor. Esa es la adoración. Eso es lo que Dios quiere que salga de nuestro corazón. No palabras que no entendemos, a menos que haya alguien que lo interprete, pues. Y fíjense que con eso, amados, yo les digo, el don de lenguas puede ser mentira de alguien y el don de interpretación de lenguas también. Se ponen de acuerdo y nos engañan. Es difícil, por eso es que mejor la palabra. Y dice el versículo 16, amados, dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Sigamos, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Versículo 19. Pero, oiga esto, en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ay, hermanos amados, Dios hace las cosas perfectas. No hace nada que no tiene sentido. El don de lenguas, cuando lo dio con el propósito de que otros escuchasen de labios, de palabras de personas que sin educación, que por cierto le dicen, no son estos galileos, ¿cómo van a estar hablando nuestro idioma? Para que ellos pudiesen darse cuenta que algo sobrenatural había pasado. Y entonces, amados, cuando eso sucede, atrae más personas al Señor. Más adelante dice Pablo que las lenguas son para el inconverso que habla otro idioma, la lengua que se está hablando. La profecía, la predicación es para el creyente, para edificar el corazón del creyente. Bien, mis queridos hermanos, llegamos hasta aquí. Espero en el Señor poderle haber abonado un poquito el entendimiento de este aspecto que se vuelve tan difícil. Y fíjense que hace algunas décadas, pues se aparecieron muchas manifestaciones, ¿verdad? Tuvo más auge las manifestaciones del Espíritu. Y recuerdo que cuando alguien quería decir algo, cuestionar todo eso, todos decían, eso
es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces todos callaban. Y entonces el callar hizo que todo esto proliferara. Pero bendito sea el Señor que la palabra de Dios sigue abriéndose para darnos luz y darnos entendimiento, para saber cómo vivir, para saber qué viene de Dios y qué cosas probablemente no. Seguimos con el tema, ahondándolo un poquito más, y las reglas para el don de lenguas los vamos a ver el siguiente miércoles, y les voy a dar mi opinión personal y les voy a dar las razones bíblicas e históricas por qué creemos, cuál es nuestra posición del don de lenguas. Pero eso será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. No se preocupe alguna, muchos problemas. No, amados, es que es como todo lo que el hombre hace, pues tiene que ir conociendo poco a poco, y nosotros vamos creciendo en el conocimiento del Señor. Ha sido para mí una bendición. Permítame hacer una pequeña oración por usted. Y si usted no conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal, va a salir en la pantalla de su televisor una oración. Repítela con fe, pues Dios quiere salvarle a usted. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por la vida de cada una de las personas que estuvo conectado, Señor. Permite que esta palabra, que esto que hemos hablado, Señor, sea de bendición para ellos, y no solamente para ellos, sino para otros que posteriormente verán este video. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra. Te amamos con todo el corazón. Eres nuestro Rey y nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, gracias por haber estado con su servidor. Estuvo con ustedes el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California, y le espero de todo corazón que usted pueda estar con nosotros, visitarnos o al menos estar con nosotros en las próximas estudios que vamos a tener cada miércoles. Gracias, mis queridos hermanos, y que el Señor les bendiga a todos. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.